video que quería hacer hace un montón de tiempo, pero bueno, al final lo hice. Me vine a la estatua de Alejandro Magno para contarles 50 cosas sobre Grecia, sobre vivir en Grecia. Casi 8 meses de haber vivido en la Hélade, en Grecia. Venía haciendo videos, por si no los vieron, venía haciendo videos de lo que es vivir en Grecia, los gastos y demás por mes, y me pareció que ya estaba suficiente, que ya se había quedado clara la idea de cuánto se gasta por vivir en Grecia. Y bueno, ahora quería cambiar un poco el foco. Elegí la estatua de Alejandro Magno en Tesalónica, un lugar para mí muy lindo, muy emblemático, uno de los que más admiro en la historia. Lo que les voy a contar ahora son 50 cosas sobre Grecia. Bueno, como punto número 1, no se puede tirar papel higiénico en los inodoros. Esto ya lo he dicho en varios de mis videos. Probablemente se deba a que no tienen las cañerías necesarias para poder hacerlo. Es igual en todo el país, salvo para las personas que llegan a un hotel o algo un poco más top, que lo tienen por ahí de alguna manera resuelto, pero en general esto es así en todo Grecia. Una cosa a tener en cuenta siempre que vengas a Grecia y a varios de los países de los Balcanes que también tienen el mismo problema. Bueno, para bañarse también, eso ya lo he dicho, hay que con un interruptor prender la electricidad, lo que hace que calienten el agua. Es algo que todavía no entiendo cómo no lo pueden tener 24/7, no sé por qué, pero bueno, son 2 puntos, son súper importantes que para mí cuando llegué fueron como lo primero que me encontré al vivir una gran diferencia en mi país, en Argentina, que puedes tirar papel higiénico, te puedes bañar cuando quieras y tenés agua caliente la mayoría de las veces con un calefón o algo, un termo, una cosa así. Bueno, como tercer punto, algo que te va a impactar, esto le pasa también a los turistas que llegan, está repleto de gatos. A mí me encantan los gatos, lo que no me gusta es ver a algunos que están en muy malas condiciones, pero bueno, es así, los gatos, yo diría que Grecia sin gatos no es Grecia. Para que se den una idea, cuando me he ido a otro país es algo que busco, o sea, cuando voy caminando por la calle y voy viendo dónde están los gatos en este país y no pasa tanto en otros lados. En Grecia es impresionante y creo que en Turquía también. Bueno, la comida griega es muy buena, esto ya lo había escuchado, mucha gente lo dice, la comida mediterránea es excelente. Y la verdad que lo es, no voy a entrar ahora en detalle, gracias a María, mi pareja, con ella he recorrido todo lo que se puede en gastronomía porque ella ama la gastronomía griega y yo la verdad que me da igual la comida, no soy una persona que se vuelve loco con eso, pero puedo dar fe de que ya he probado bastantes cosas en estos 8 meses y está muy buena. Los ferries son increíbles. Esto yo no me lo esperaba porque si bien Grecia no es uno de los países top de Europa, no me esperaba encontrarme con unos ferries que son un lujo realmente para viajar a las islas. Obviamente tiene que ser así, tienen 1 millón de islas y están súper bien conectadas y tienen muy buenos ferries para ir a todos lados, así que eso está espectacular. Bueno, tienen una de las historias más importantes de la humanidad. Por eso también elegí este lugar para hacer el video. No les voy a entrar en detalles porque ya lo van a ver en todos mis videos sobre historia, que es para mí lo más importante, por lo cual elegí Grecia. Así que si ustedes también son fans de la historia griega, síganme, porque lo que quiero es mostrar esos lugares que fueron tan importantes históricamente y a veces es difícil encontrarlos en internet, así que me quise enfocar más que nada en mostrar los lugares históricos, tanto de Grecia como de otras ciudades, de otros países en las que voy a visitar. Por todos lados a los que vayas en Grecia vas a encontrar lugares paradisíacos por doquier, playas espectaculares, pero es impresionante la cantidad que hay, es impresionante por todos lados. O sea, eso hace que no estén las playas así repletas de gente porque hay lugares para todos los gustos, distribuidos por todo el país, millones de islas, como dije antes. Esto va de la mano con que el clima es increíble, el invierno es muy fácil de llevar, yo me acuerdo que fueron 2 meses de invierno, en Atenas lo pasé, y el verano podemos decir que son aproximadamente 6 meses y podemos dar unos 4 meses de otoño. Esto es una apreciación personal, no es que sea así, pero es como se percibe en el clima. En invierno muy llevadero, como dije, 6 meses de verano, espectacular, y podemos decir unos 4 meses de otoño. La verdad, un clima espectacular. Obviamente en verano es un calor terrible, pero aire acondicionado, estamos perfectos. Bueno, el idioma griego suena muy similar al español de España. Esto me pasó cuando vine por primera vez de vacaciones, como también
ahora actualmente, ya ahora no tanto, porque ya estoy acostumbrado al griego, muchísimo estoy acostumbrado, pero al principio siempre era como, un español, voy a tener un amigo, puedo hablar con esta persona. Y no, el griego suena muy similar. Les ne en griego es sí, oji es no. Efaristo es gracias, yasas se utiliza para decir hola cuando entras a un lugar y también se utiliza cuando te vas, como si fuera chao. Así que eso es muy simple, creo que es lo que hay que saber sí o sí si venís a Grecia y para que sacarle una sonrisa a quien te atienda. Bueno, hay comida callejera desde 1 euro, 2 euros en adelante, comida muy buena por todos lados para comer. Y eso la verdad lo hace un país barato y a la hora de visitarlo como turista es genial porque vas caminando, recorriendo, te compraste una cosita y caminas o lo comes sentado mirando una ruina de antes de Cristo. Y nada, lo hace muy llevadero, muy fácil de salir a comer afuera y no necesariamente sentarse en un restaurante, sino comer en la calle. A mí me gusta mucho ese plan y me parece que es súper accesible. El pita gyros es mi comida preferida y es el clásico de Grecia. Bueno, no es necesario hablar en griego para turistear en Grecia o para vivir en Grecia. Y esto doy fe porque ya tuve la experiencia de las dos maneras. Obviamente turistear, obviamente que no va a hacer falta, ya es algo normal de todos los países del mundo, no tenés que saber el idioma para ir hoy en día. Pero para vivir, yo quiero remarcar, para el que no me conoce, yo no es que trabajo en Grecia en un trabajo griego con empleados griegos o con personas griegas, yo trabajo en mi casa con una computadora y no tengo contacto con griegos diariamente. Por eso digo que no es necesario. ¿Sí? Va a cambiar obviamente si una persona tiene que trabajar para un trabajo de Grecia. Pero bueno, en caso de nómadas digitales, que es a donde más apunto en mi canal, aparte de los viajes, sepan que sí, no necesitan aprender griego. Obviamente está buenísimo que se interioricen y que aprendan algunas cosas. Yo voy haciéndolo de a poco, que casi todo el mundo habla en inglés en Grecia y es muy normal que puedas desenvolverte bien hablando solamente en inglés. Casi todos los lugares más turísticos, obviamente, por ahí te puede pasar en lugares más pequeños, en un pueblito, va a ser más difícil. Pero, no sé, Tesalónica, donde estoy ahora, todo el mundo habla en inglés sin problema, mejor que yo. Esto es algo que yo no sabía cuando vine, lo sospechaba, siempre sospeché, pero no sabía bien y me parece súper importante haber millones de personas en el mundo que no lo saben, sobre todo de Latinoamérica. Que el nombre real del país es Heleniki Democratia y lo tengo que mirar porque es el día de hoy que lo sigo olvidando. Eso es como aparece, por ejemplo, en el pasaporte, que se lo miré del pasaporte de María, mi novia, y dice eso. Los griegos al país los llaman Helada o Elas. Esto es muy parecido a la manera que tenemos nosotros los hispanohablantes de decir la Hélade. Pero es más que nada un concepto que nos referíamos en la antigüedad a la Hélade, que era esta parte del territorio griego en la que actualmente es el país, pero aparte todas las otras ciudades griegas que estaban distribuidas por el Mediterráneo en general. Eso es lo que me hacía confundir a mí. Yo pensaba que era un término antiguo y en realidad es un término actual, moderno, porque muchas de las palabras de las que ellos asignaban a los lugares se siguen utilizando en la actualidad. Eso me parece fantástico. Yeah. Que Grecia es el nombre que le dieron los romanos a esta zona. Y no sé por qué, por la romanización o qué nos pasó en el medio, que le decimos Grecia al país y ellos no dicen Grecia. Los romanos le decían Grecia, creo que se pronunciaba de esa manera. No voy a entrar en detalles por qué le pusieron Grecia, así que nosotros llamar Grecia a este país, ellos no son Grecia, ellos no son griegos, ellos son helenos, ellos son Helada, Elas, que esa es la manera correcta de llamar a los griegos. En Grecia se inventó la democracia, se inventó el alfabeto, se inventó el teatro y tantas otras cosas más que podemos estar un video aparte porque la influencia griega en el mundo, sobre todo occidental, es infinita. Por lo tanto, miles de palabras que ni te imaginas provienen del griego.
sobre todo nuestro idioma, el español, está repleto de palabras que provienen del griego. Así que eso me hizo a mí entender bastante más cuando escucho una conversación, ya que puedo asociar bastante bien de qué están hablando. Por decir un ejemplo, ahí dice Alexandros Omegas. Omega, mégalo, es una palabra que más o menos la relacionamos, porque decimos la palabra mega suele ser asociado a algo grande. Bueno, justamente Alejandro Magno, Alejandro el Grande, como para tirar un ejemplo, nada más. Bueno, la religión oficial acá es la cristiana ortodoxa. Bueno, este es un dato muy curioso, ya que las 3 ciudades en las que más griegos habitan en el mundo son Atenas, Tesaloniki, puede que haya alguna más en Grecia, pero creo que la tercera es Melbourne, o Melbourne, como dice María, mi novia, ella es de ahí. Increíblemente hay muchos griegos que han emigrado a Australia y hay una comunidad grandísima en esa ciudad, alrededor de 400.000 o más. No es un país bike friendly, y con esto ¿qué quiero decir? El país no es que esté repleto de bicisendas. Por ejemplo, en Tesalónica tienen la intención, pero todavía les falta mucho. En Atenas no hay ni una, creo, casi seguro. Así que en general puede que haya alguna ciudad que sí lo sea, obviamente, pero ni se compara con los nórdicos, Holanda y esos países, no sé, Barcelona, por ejemplo. Les digo que fuman muchísimo. Y esto para mí no es algo que esté bueno, a mí la verdad que no me gusta ni medio, pero sí, el pueblo griego fuma un montón. Te va a pasar que vas a ir a un restaurante, por ejemplo, y te vas a encontrar con griegos ahí que están fumando al lado tuyo. No hay muchas separaciones, a veces se puede fumar o no se puede fumar, como en la mayoría de los países a los que yo estaba más acostumbrado. Bueno, esto es muy curioso también, que es normal escuchar por las mañanas, es como un autito que pasa con unos parlantes y por esos parlantes está vendiendo algo, está diciendo, no sé, que vende frutas o que compra lo que quieras tirar, diferentes cosas que yo mucho no logro entender. Pero todas las mañanas y en ciudades grandes, no en pueblitos, porque acá en Paz, en Tesalónica, eso me llamó poderosamente la atención. Lo que les decía del autito, que pasa vendiendo cosas, justo ahí lo tienen. Si te levantás un día y te encontrás con eso, ya sabes cómo es. Los autos tienen la prioridad siempre. Es muy complicado que vayas a cruzar la calle y te dejen pasar. Puede pasar, pero en general la prioridad la tienen ellos, siempre. Bueno, en esta diferimos con María, mi novia, pero para mí, para ser un país conservador, de religión ortodoxa, tienen una aceptación muy grande para la comunidad LGTB. Al menos es lo que yo percibo como una persona que está viviendo hace 8 meses en Grecia. O algunos dirán que estoy en lo cierto, otros dirán que no. Esto es personal mío, como yo lo siento. Obviamente yo no pertenezco a la comunidad, así que no puedo hablar de mucho más que solamente una percepción. Bueno, esto es una muy buena, que los horarios de comida son similares a los que tenemos en Sudamérica, así que no es que son de cenar a las 7 de la tarde como en algunos países, sino que cenan también tarde, como pasa en Argentina. Obviamente a las 9, ponele a las 8, hay un montón de gente cenando, pero podés ir a cenar a las 10, a las 11, tampoco tan tarde, como a veces puede pasar que se puede en Argentina, pero los horarios están bastante bien. Y aparte son como muy relax para comer, se toman un buen tiempo para eso. En verano los días son muy largos y eso está muy bueno. Hoy me levanté a las 6:30, ya estaba de día. Creo que a las 5 y pico se está haciendo de día, más o menos. Y el atardecer se da más entre las 8 y las 9 de la noche. Así que tenés un día súper largo. A mí que en este momento me gusta levantarme temprano y aprovechar todo el día para ser lo más productivo posible, o para caminar, para cuando uno quiere pasear o ir a la playa, por ejemplo, es excelente. Bueno, según dónde estés, el agua se puede tomar o no. En este momento diría que no, porque en Tesalónica hemos visto que cuando hervimos el agua después quedaba como unas cosas blancas, que voy a ver si puedo dejar acá la foto de eso para que me entiendan.
Y la verdad que yo anduve con unos dolores de panza y cuando dejé de tomar agua de la canilla se me solucionó. Así que definitivamente si eligen Tesalónica no tomen de la canilla y yo les recomendaría que nunca tomen de la canilla. Salvo que haya de esos bebederos que vos decís, bueno, esto es agua buena, pero si es de la canilla, el agua es muy barata en Grecia. Así que les conviene comprar las botellas de agua que encima vienen en un pack de 6 botellas, es fácil de llevar y de distribuirnos con el botellón como tenemos allá, al menos en mi país. Así que compren agua, mejor. Bueno, usualmente hay reposeras y sombrillas en todas las playas que existen en Grecia, que son millones. Eso hace que no tengas que cargar, o sea, las playas no sean tipo ejemplos de, no sé, se me viene a la mente de la Bristol en Mar del Plata y de muchas playas así que está repleto de gente, es un hormiguero de gente. En Grecia eso es muy raro que pase. Obviamente que hay partes públicas que uno puede llevar su reposera, su sombrilla, pero si no querés hacerlo, por lo general tenés opciones que son económicas para utilizar esas reposeras. A veces te cobran por eso o a veces simplemente consumir algo y ya está. Bueno, la bebida típica de Grecia a la mañana es el café helénico, es el café griego caliente, digamos. Aclaro que uno es caliente porque también tienen otro, ya como dije antes que el verano es muy largo, tienen otro que es el café frío. Yo lo llamo así, pero el nombre es Freddo Espresso. Es como, ¿cómo decirlo? A ver si lo puedo resolver mejor en el machete. Es Freddo con hielo o frappé. El frappé me acuerdo que parece Fernet. Cuando vos lo ves, parecía Fernet con coca. La primera vez que yo llegué a Grecia y vi gente al atardecer tomando eso, dije, mirá, están tomando Fernet. Sí, un boludo. Bueno, casi siempre que pedís un café te dan una masita o agua mineral. Eso es muy normal que pase. Está muy bueno ese detalle. Se puede pagar en casi todos lados con tarjeta, pero algunos se hacen los sonsos. Yo soy 100% tarjeta, no uso efectivo. Les puedo decir que me he manejado bastante bien. Los taxistas no aceptan tarjeta, pero los Uber sí. Y ojo acá porque los taxistas son una mafia. Sí, no usan tarjeta porque realmente no sé cómo se organizan, pero no pagarán menos impuestos, no tengo idea. Nada, ya se van a dar cuenta por qué los taxistas. Hemos hablado antes de la comida callejera y ahora les voy a dar un poco de nombres. El pita gyros, como dije antes, que es el clásico de pollo o de cerdo, es lo más común. Está muy bueno. Es lo único que aprendí a decir hasta ahora, así que puedo mantener una conversación. Sería una cosa como yasas, celo mia pita gyro, kotopulo parakaló, apola, paqueto, faristopoli, yasas, nasekala. Ahí tengo una conversación fluida con el vendedor de gyro. Crepe, el crepe sí que es, si bien es francés, se come mucho acá, me encanta, los crepes. Y después hay muchos pites, tipo bugazzas. Los pites son como si fuera una masa que adentro tiene queso, va cambiando lo que tiene adentro, pero es algo calentito, se puede comer a la medida, tipo un tostado, pero es más recubierto. Bugazza es como un tostado, choclo, también se come mucho. De pizza, pasta se come mucho también. La comida callejera, ¿sí? Tanto para a cualquier hora del día. La comida de taberna, o sea, tabernas son los restaurantes griegos, que es la comida clásica griega, donde uno se va a sentar y va a comer. Ahí tenés, por ejemplo, souvlaki, moussaka, pasticho, la ensalada griega, porotos, queso, feta, pollo, cerdo. No voy a entrar mucho en detalles, yo no soy un experto gastronómico, pero sí que disfruto y mucho de las tabernas de Grecia. Y sobre todo cuando vas de a mucho, nos pasó hace poco, fuimos con amigos, gastábamos un promedio de entre 12 a 15 euros por persona comiendo muy bien en restaurantes, éramos 6 personas. Voy a poner los postres por acá para que los vean. Nada, esto fue un punto que me dijo María, tenés que nombrar esto porque son muy buenos, así que bueno, acá están, por donde sea que estén. Sé que se hizo largo este video, pero te estoy dando una descripción súper detallada de cómo es vivir en Grecia y de cosas que te vas a encontrar si venís a vivir o si venís unos días de visita, es lo mismo, porque esto te lo vas a encontrar.
Bueno, le gusta mucho la música con letra en español, es cierto. Por todos lados escucho música cantada en español, la misma música que escuchaba cuando estaba en Argentina, obviamente la más internacional, digamos reggaetón. No voy a escuchar la cumbia argentina acá, obviamente, pero se escucha por todos lados, les encanta. Y me he encontrado gente que hasta ha querido aprender español para poder entender las letras, me han dicho. Muy tierno. No hay bidet, esto es muy común en toda Europa. Me he encontrado en algunos países que hay bidet, me acuerdo en Italia encontré. Así que bueno, eso, normal. El instrumento característico de Grecia es el buzuki y el clarinete. Son las dos cosas que más se escuchan en la música tradicional griega, son los instrumentos que más vas a notar. La mitad de las mujeres en Grecia se llaman María, como mi María. Y la mitad de los hombres en Grecia se llaman Yorgos, Jorge. Es algo muy común, o sea, realmente son los nombres más comunes. Si vos te parás en la calle y gritás ¡María!, yo creo que más de la mitad de las mujeres se van a dar vuelta. O si estás Yorgos, lo mismo con los tipos. Es increíble la cantidad que hay. La mayoría de los griegos tienen nombres de santo. Es por eso que se llaman mucho María, se llaman también Yorgos, no sé, Yanis, que es Juan. Todos los nombres son nombres de santo. Es muy común y obviamente puede aparecer algún otro nombre tipo Alexandro, que quizás hay un santo Alexandro, yo la verdad que no lo sé, pero imagino que tiene que ver con quien está aquí conmigo. Esto es muy curioso. En Pascuas, que es muy importante la celebración de la Pascua para Grecia, no tanto como al menos para como yo la estaba percibiendo en mi país, es muy importante la Pascua en Grecia. Y el detalle curioso, no voy a entrar en lo religioso, es que la festejan tirando fuegos artificiales, como si fuera, para que se den una idea, en Argentina, Navidad, sobre todo Año Nuevo, ahora no tanto, pero antes se tiraba muchísimo fuegos artificiales y es una onda así, es muy parecido. Eso me llamó poderosamente la atención con el cura dando el sermón ahí, tipo 12 de la noche creo que fue, y fuegos artificiales pero zarpado, tipo parecía que estábamos en una guerra. O sea, me daba un poco de miedo, curioso. Sí, esto es muy común, que los griegos prefieren llamar en lugar de mandar mensajes. Así sea para hablarte en griego o en inglés, ellos prefieren hablar. Lo que pude experimentar hasta ahora, yo detesto hablar por teléfono. Si alguien que está viendo este video en algún momento dice, lo voy a llamar, no. Primero me mandas un mensaje y si lo podemos resolver por mensaje, mucho mejor. No sé, no me gusta hablar por teléfono. No usan tanto WhatsApp, pero lo usan. Y usan WhatsApp o Viber, pero también usan Messenger de Facebook y, como dije antes, llaman. Bueno, el transporte público es gratis en Tesalónica y en Atenas, pero quiero dejar en claro esto, no es gratis. Se percibe gratis porque los griegos no pagan el transporte público. Al principio intenté pagar siempre en Atenas con la Athena Card, me acuerdo que pagaba, porque nada, ya había pagado por la tarjeta, la tenía, así que podía pagar. Total, no me estaba cobrando porque es una tarjeta ilimitada por un mes. Pero acá sí, el tema es que te lleva a terminar no pagando en Tesalónica, porque el sistema para comprar el boleto es muy antiguo, con monedas, no funciona bien. Entonces, finalmente te terminás uniendo a la masa de griegos que se suben al transporte y no pagan, y ya está hasta bien visto. No es bien visto, porque para mí nunca va a ser bien visto eso, pero es natural. Digamos, nadie te va a decir, che, ¿pagaste el transporte público? No, en Tesalónica. En Atenas lo mismo con los buses y algunos tranvías, digamos lo que no era el metro. En el metro yo sí vi controles, por eso no puedo decir que es gratis y no recomiendo que lo hagan. En Atenas no lo recomiendo, paguen. Sí, por ahí si se suben a un colectivo o uno de esos, es muy raro que hagan un control, la mayoría no paga ahí. Pero sí en el metro paguen, en el metro siempre. Si pueden pagar siempre el transporte público, mucho mejor. Esto ya me parece que es algo que da más para alguien que está viviendo en Grecia y tiene ya esta experiencia, como lo digo antes. Pero no me siento cómodo haciendo esto, lo quiero aclarar, no quiero ningún comentario de tenés que pagar el transporte público. Sí, lo sigo pagando, pero hay veces que la verdad que te lleva a eso
porque para comprar el boleto también es en un kiosquito, es como, todavía está muy antiguo, necesitan dar un paso más con eso y que lo están haciendo, están construyendo el metro, así que en algún momento lo van a aplicar mejor. Con respecto al transporte, digamos, nacional, es difícil de encontrar. El que es para moverse, en Grecia, para ir de una ciudad a otra, es muy complicado. No hay una página, esto alguien lo va a inventar y se va a llenar de guita, pero no hay una página en la que vos puedas comprar un pasaje de Atenas a tal lado y de tal lado a tal otro lado, o algo que te la haga más fácil. Es muy difícil, y aparte que no siempre se pueden comprar los boletos online, entonces para armar esa plataforma también se complica. Y a veces compras el boleto online y llegás con tu celular y te dicen, no, tenés que imprimirlo. Y a vos te agarra un ataque porque ya se te va el micro y tenés que ir a la ventanilla donde venden los pasajes y ellos te lo imprimen. Bueno, en eso todavía como que les falta al país. No me estoy quejando, estoy describiendo, ¿sí? No, yo estoy súper feliz de vivir acá. Casi siempre te dan agua gratis cuando estás comiendo en los restaurantes. Obviamente no es agua, como se llama, mineral, que hayan pagado por ella, sino que es de la canilla, tap water, se dice. También puede pasar que te den una botella de agua mineral y te la cobran. Te la dan así como de entrada. Hola, buen día, pum, te dan la botella de agua. Muchas veces es gratis, a veces te das cuenta si la botella es o no gratis, digamos. Pero me pareció un detalle importante porque en Argentina al menos eso no pasa. Había dicho que hay mucha corrupción en Grecia y esto yo no lo puedo percibir, pero por ejemplo va asociado con lo que dije antes del transporte público. La gente ha hecho uso de una rebelión ante el transporte público, es decir, no vamos a pagar por este servicio por la corrupción que tenemos y los impuestos que pagamos. Entonces la gente se organizó a no pagar más el transporte público. Esto es algo que he preguntado y los griegos me han dicho que es así. Así que al menos los griegos con los que yo hablé me dijeron que es así y por eso es que no pagan el transporte público. En Tesalónica, por ejemplo, no se paga nada y en Atenas, como dije antes, que se paga el metro sí, aunque hay gente que no, y lo otro no lo paga nadie. Bueno, y esto va de la mano con que la economía en negro de Grecia es inmensa. Hay yo no sé cuántos puntos de PBI del país que se van en negro en el turismo, por ejemplo en Santorini. En muchos lugares la economía en negro de Grecia es un problemón y no sé por qué no hacen nada para corregirlo, porque el país yo creo que podría progresar un montón si pudiera hacer, digamos, algún programa de bajar impuestos pero blanquear más. Esto, nada, los economistas saben mejor que yo, pero se nota que se pierde y mucho por la economía en negro, sobre todo los taxistas. 50 y terminamos con el video de hoy, que es que hay una cantidad, millones y millones de iglesias por todos lados. De iglesias ortodoxas, por supuesto, grandes iglesias, antiguas iglesias medievales o más antiguas aún, como también iglesias modernas, como también pequeñitas iglesias en una isla recóndita donde vos ves, un pedacito de tierra, no debe haber nada, una iglesia. Sí, impresionante. En la iglesia es muy curioso que la misa ortodoxa se da con generalmente un sacerdote cantando en griego antiguo. O sea que esto lo hace muy difícil de entender, no solo para el que no habla griego o que obviamente no está curtido en esa cultura, sino también para los griegos en general. Yo me acuerdo que hablando con mi novia, con María, me dijo, mirá, yo nunca entendí nada lo que se dice en una iglesia y eso también me ha hecho, dicho por ella, estar un poco, no saber tanto de religión o no estar tan inmiscuida en la religión, tan metida, porque no entiendo lo que dicen. Y es muy curioso porque sí, yo también me confundía, pensaba que los que daban la misa de esa manera, no sé, eran musulmanes, pero no, acá se utiliza de esa manera y como dije antes, no es el griego actual, entonces es como una especie de, no es un canto, no es una canción, bueno, a su modo de ver quizás sí, pero es más bien es como un salmo, lo diría yo, lo más parecido a un salmo que he encontrado en las iglesias católicas a las que he estado. Así que bueno, eso, detalle muy particular.
Ahí tenemos 50 cosas de vivir en Grecia. Hemos terminado con el video junto a la estatua de Alejandro Magno. Voy a seguir subiendo contenido de Grecia por muchísimo tiempo y probablemente cuando vean este video, ustedes, yo este video ya lo haya filmado mucho tiempo atrás. La verdad es que tengo muchísimo material y no doy abasto para hacerlo porque estoy trabajando, estoy viajando también mucho y generar el contenido también lleva un montón de tiempo. Así que bueno, los que se estaban preguntando, que creo que ya lo deben saber, tengo puesta la camiseta del PAOK, que es la camiseta del club más grande de Tesalónica. Y obviamente en mi espalda tenemos el número 10 en honor al más grande de todos los tiempos, Lionel Messi, también, ¿por qué no?, Diego Armando Maradona, y al más grande de todos los tiempos de la historia, que es ni más ni menos que Alejandro Magno. Fue la manera que tuve de relacionar un poco el fútbol de donde vengo yo con lo que es acá lo más importante. Esta fue la manera de decir, este es mi detalle con el que quiero que me recuerde y me identifique.